Lo que están a punto de escuchar no es un análisis sociológico, ni mucho menos una teoría de la conspiración geográfica. Es la decodificación fría de una estrategia espiritual que se despliega bajo el sol y el suelo de una nación. La pregunta es impactante, pero carga una verdad latente que muchos sienten, pero pocos se atreven a articular. ¿Por qué el devorador de semilla, la fuerza milenaria del antagonismo, persigue a los hombres mexicanos con una intensidad que parece superar la de cualquier otro grupo? La respuesta no está en el mapa, sino en el linaje. Reside en la posición arquetípica de un pueblo que, históricamente, carga la promesa, pero también la herida de un cautiverio profundo. México, en este campo de batalla oculto, no es solo un país, es el suelo de promesa herido, un reservorio de potencial espiritual y un punto de interrupción estratégica que el enemigo no puede permitirse ignorar. La persecución no es un accidente, es un cálculo quirúrgico enfocado en la columna vertebral de la familia, de la sociedad y de la transmisión de la fe, el hombre. El ataque apunta a la semilla, la autoridad y el potencial del hombre como sacerdote del hogar y de la nación. Si la semilla es esterilizada, si la autoridad es desmantelada, el altar de la nación se silencia y la promesa oculta de un despertar continental se frustra. Es un ataque de precisión contra lo que Dios designó para ser el proveedor, el protector y el líder espiritual. El blanco no es el cuerpo físico, sino la identidad funcional del hombre, socavando su rol a través de sistemas de ausencia, adicciones, inestabilidad y la manipulación de la cultura del machismo herido, que lo aprisiona en una falsa fuerza destructiva. Entonces, les pregunto a ustedes, que cargan la misma semilla, el mismo potencial de autoridad y promesa en su propio hogar, ¿han sentido, en el núcleo de su lucha diaria y de las crisis de su nación, el peso de esta batalla espiritual dirigida? Esta crisis de la masculinidad que se extiende es un ataque estratégico al fundamento de su sociedad. ¿Están conscientes de que la recuperación de su hogar y de su nación depende de su reacción? Si este contenido resuena con la verdad que buscan, y antes de que sigamos desentrañando este patrón, déjenos el like y suscríbanse al canal, porque eso ayuda a que este tipo de contenido llegue a más personas que necesitan despertar. Órale, lo que estamos observando no es un fenómeno aislado, sino la manifestación de un patrón cíclico que se repite a lo largo de la historia humana, el ataque sistemático al portador de la unción y de la responsabilidad. México, con sus profundas raíces precolombinas y el impacto monumental de la conquista, representa una encrucijada de poder y dolor. Es un suelo donde la civilización antigua, con sus propios rituales y estructuras de autoridad, fue violentamente superpuesta por la fe cristiana, creando una simbiosis compleja, un sincretismo que es, a la vez, su fuerza espiritual y su mayor vulnerabilidad. Esta nación se convierte en el arquetipo del corazón del continente, el puente estratégico desde donde un avivamiento podría irrumpir y tocar todas las Américas, y es exactamente por eso que se vuelve el epicentro de una guerra de desgaste contra el potencial masculino. La importancia de este enfoque estratégico reside en el principio de la semilla. En la lógica espiritual, si se desea impedir la cosecha, se debe corromper o consumir la semilla. El hombre, en su función primaria, es el portador de esa semilla, tanto literal como figurativamente, la semilla de la vida, de la fe, de la autoridad y del legado. El devorador, el antagonista primordial, no está interesado en destruir solo individuos, sino en interrumpir la transmisión de una promesa, la continuidad de un propósito divino para esa tierra. Por eso, el ataque asume la forma de desautorización, volviendo al hombre ausente, inestable e incapaz de cumplir su rol sacerdotal dentro del hogar y en la sociedad más amplia. El conflicto es la interrupción del linaje de Nehemías que se levantaría para reconstruir los muros. Mirando la política y la economía, el devorador usa estructuras de opresión e inestabilidad para crear la opción de huida. La migración forzada de hombres, buscando sustento y dignidad económica, es una táctica de dispersión que, si bien parece una necesidad económica, es espiritualmente un drenaje de poder. Remueve al sacerdote del altar del hogar y fuerza a la sociedad a operar bajo una orfandad paterna generalizada. Esta ausencia física genera una orfandad espiritual y emocional que debilita el tejido social, abriendo brechas para que el caos y el crimen organizado llenen el vacío de autoridad, alistando a jóvenes en liderazgo en su potencial destructivo. La crisis de la masculinidad que se manifiesta en tasas elevadas de adicciones,
alcoholismo y violencia doméstica en la población masculina mexicana no es solo un fallo moral. Es un síntoma claro del éxito de la estrategia de esterilización. El hombre, incapaz de ejercer su autoridad de forma constructiva, se vuelca a formas destructivas de autoafirmación o de adormecimiento. El machismo herido, que la cultura perpetúa, es una máscara de fuerza que esconde una profunda vulnerabilidad y dolor, y es esta herida la que se explota para mantener al hombre lejos de su verdadero llamado: ser el pilar de estabilidad, el educador de valores y el intercesor de la familia. El panorama inicial es de una nación rica en fe e historia, pero paralizada por la ausencia de sus líderes espirituales. Lo que está en juego es el cumplimiento del propósito de Dios para la nación. México es un reservorio de fe, profundamente mariano y cristiano en sus raíces. El potencial de un avivamiento que parta de esta base y se extienda por las Américas es la amenaza real que el devorador busca neutralizar. Si el hombre mexicano es despertado para ser el sacerdote de la tierra, se convertirá en el catalizador de una transformación social y espiritual incontrolable. Por lo tanto, el ataque no es sobre la destrucción por la destrucción, sino sobre la prevención del avivamiento, apuntando al punto de mayor resistencia y potencial de impacto. La nación es rica en promesa, pero vive bajo el peso de un cautiverio histórico que necesita ser roto. No manches, qué fuerte. Por ende, el ciclo que se repite es el de la batalla por la primogenitura. El hombre, seducido por la necesidad o por el placer momentáneo, está siendo llevado a vender su autoridad y su rol por un plato de lentejas contemporáneo, la huida económica o el adormecimiento de la adicción. Es el eterno arquetipo de Esaú cambiando su legado por una solución ilusoria y temporal. Estamos siendo testigos de la manifestación de un poder que comprende que, para derribar un reino, no es necesario atacar los muros, sino desautorizar al rey y dispersar la semilla. Esta es la contextualización inmediata. Una guerra de precisión en el corazón espiritual de las Américas, y el blanco es usted, el portador del potencial. La profundización de este análisis nos lleva a entender que el ataque al hombre mexicano no es solo contemporáneo, sino una continuación de heridas históricas que nunca cicatrizaron completamente. El contexto histórico de la conquista no fue solo una subyugación militar, fue una quiebra de identidad y una imposición cultural que generó un profundo trauma psíquico y espiritual. Esta violencia inicial creó una nación de huérfanos culturales, donde la estructura de autoridad nativa fue aplastada y la nueva fe, aunque profundamente aceptada, fue introducida a través del trauma. Esta herida histórica se convierte en un campo fértil para la manipulación espiritual, pues el devorador siempre utiliza el dolor no resuelto como punto de apoyo para socavar el potencial presente. Esta capa histórica se manifiesta en el simbolismo del sincretismo. México es un país donde la fe cristiana convive, en muchos aspectos, se mezcla con resquicios de creencias y rituales ancestrales. Espiritualmente, este sincretismo crea brechas. Aunque la devoción es profunda, la pureza de la autoridad y de la doctrina a menudo se diluye, generando una vulnerabilidad que es particularmente explotada en el dominio masculino. El hombre, el portador tradicional de la fuerza y de la defensa, se convierte en el punto donde la identidad ancestral fragmentada y la autoridad espiritual incompleta colisionan, resultando en confusión sobre su verdadero rol. El devorador opera manipulando el sistema de la destrucción de la paternidad. No necesita inventar un nuevo método, solo potencia las fragilidades ya existentes. El sistema es la suma de factores culturales y económicos que incentivan la ausencia paterna, la exigencia de migración como única solución económica viable, la glamorización de la irresponsabilidad en la cultura popular, y la aceptación social del machismo tóxico. Este último es una contradicción perversa. Exalta una fuerza bruta y superficial, el macho, mientras encubre una fragilidad emocional y espiritual profunda que impide al hombre ejercer la verdadera fuerza, la de un padre y esposo presente, fiel e intercesor. Aguas. La tensión se manifiesta en la contradicción entre la promesa oculta y la realidad de la orfandad. La promesa oculta es el propósito de Dios para la nación, el potencial de ser una luz y un reservorio de avivamiento en las Américas. Sin embargo, la realidad es que el tejido social está siendo debilitado por el abandono del hogar. El enemigo entiende que el Estado no puede sostenerse si la fundación del hogar colapsa. La baja representación masculina comprometida con la fe o la estabilidad sociales,
Por lo tanto, una evidencia del éxito de esta estrategia, pues el devorador remueve al sacerdote del altar antes de que el altar pueda ser el faro para la comunidad. Ahondando la línea argumentativa, percibimos que el ataque al hombre mexicano es análogo a la persecución del linaje mesiánico en el contexto bíblico. Desde el jardín del Edén, el devorador ha tenido como blanco la semilla de la mujer, el portador de la promesa de restauración. Esta batalla se repite en Caín y Abel, en la persecución al pueblo de Israel, simbólicamente, en el ataque a la nación que tiene potencial de generar frutos espirituales de gran impacto. Al golpear al hombre, el devorador no solo está paralizando a México, sino intentando frustrar un movimiento que trascendería fronteras y alcanzaría todo el continente americano. Las fuerzas antagonistas no son solo la corrupción y la economía, sino el espíritu de cautiverio babilónico que busca imponer una identidad de exilio y desesperanza. Durante el cautiverio, el pueblo perdió su tierra, su templo, principalmente, su esperanza y enfoque en el propósito. El hombre mexicano es seducido a creer que su valor reside solo en la capacidad de exportar su trabajo, la migración, o de ejercer una fuerza destructiva, el crimen organizado o la adicción. Ambas opciones son formas de exilio, una física, otra espiritual, que le impiden construir el templo, el hogar y la sociedad, donde está. El simbolismo de la opción de huida, la migración, es devastador. No es solo una búsqueda de dinero, es el cambio de la misión por la supervivencia. El devorador susurra que la única solución está fuera, en tierra extranjera, socavando la responsabilidad de reconstruir la tierra natal. Esta estrategia dispersa la semilla, debilita la raíz y alimenta la narrativa de que México no tiene potencial intrínseco, sino que solo debe servir como proveedor de mano de obra para naciones más fuertes. El resultado es la exportación de talentos y el estancamiento del potencial productivo y espiritual de la nación. El devorador usa la inestabilidad económica no como un fin, sino como una herramienta de desautorización. La incapacidad de proveer dignamente socava la autoestima y la credibilidad del hombre ante su familia. La vergüenza y el sentimiento de fracaso se convierten en una invitación al refugio en las adicciones, alcoholismo, drogas, que ofrecen una huida temporal de la responsabilidad. Esta es la táctica del desgaste. El hombre se autodevora. ¿A poco? Esta desautorización es el núcleo de la batalla. El hombre, que debería ser el pilar de la fe, a menudo se convierte en el agente de inestabilidad y dolor dentro del hogar, violencia, ausencia. Esto subvierte el orden divino y silencia el altar. Cuando el sacerdote del hogar cae, el altar se apaga, y las generaciones siguientes nacen en la orfandad, sin la voz de autoridad masculina para transmitirles valores sólidos y fe inquebrantable. Agarren esta parte, porque lo que viene ahora cambia completamente el entendimiento sobre esto. El conflicto central que se dibuja no es político, sino la eterna lucha por la identidad. El hombre mexicano, atrapado entre la gloria de un potencial no cumplido y el peso del cautiverio histórico, necesita hacer una elección. Esa elección implica confrontar la cultura del machismo herido. Lo que se vende como fuerza es, en realidad, una prisión de rigidez emocional e irresponsabilidad. La verdadera fuerza masculina reside en la humildad de servir, en la capacidad de proveer estabilidad y en la autoridad espiritual de interceder, y el devorador gasta todas sus energías para evitar que el hombre asuma esta identidad plena y redimida. Por lo tanto, la profundización nos revela: México es el blanco por ser el puente de las Américas, un punto de irradiación de fe y potencial. El hombre es el blanco porque es el portador de la semilla. La crisis social es el resultado estratégico de la interrupción del liderazgo espiritual y familiar. La tensión está construida. El colapso es visible, pero la promesa de reconstrucción aún late bajo las cenizas de la historia. El conflicto central que observamos es la manifestación moderna del eterno antagonismo entre la semilla y el devorador. De un lado, tenemos el potencial del hombre mexicano, un reservorio de fe, resiliencia y la capacidad innata de liderazgo, la semilla. Del otro, tenemos el sistema de destrucción de la paternidad, operado por el devorador, que busca esterilizar ese potencial e impedir que la promesa oculta se manifieste. Este no es un conflicto de fronteras, sino de esencias, una guerra por el alma y por la función. El sistema actúa de manera multifacética, garantizando que el hombre sea bombardeado en todas las áreas de su responsabilidad:
económica, emocional y espiritual, impidiéndole encontrar estabilidad y propósito. Este choque se vuelve más evidente en la batalla por la autoridad. El hombre es el sacerdote del hogar, el responsable de establecer el altar de adoración e intercesión. El antagonista sabe que no necesita destruir la nación entera si logra desautorizar y silenciar a este sacerdote. Estructuralmente, esto se logra transformando la inestabilidad económica en un arma espiritual. La migración forzada, por ejemplo, no es solo una búsqueda de dólares, es la estrategia de remover el pilar de la fundación. Cuando el hombre está ausente, el hogar se vuelve vulnerable y la transmisión de valores se debilita, perpetuando el ciclo de la orfandad espiritual. El antagonismo se materializa en las fuerzas sociales que seducen el potencial masculino hacia la destrucción. El crimen organizado, la violencia y las facciones criminales no son meramente aberraciones sociales, son el llenado organizado del vacío de autoridad dejado por la ausencia paterna y social. El devorador recluta el joven potencial masculino, desviando su fuerza y agresividad innata, que deberían ser usadas para proteger y construir, hacia fines de destrucción y autofagia social. La energía que debería construir un hogar y una nación es canalizada para desmantelarlos. El conflicto es inevitable porque México, siendo el corazón del continente, carga una cuota de potencial de avivamiento que necesita ser contenida a toda costa. La nación está entre la profunda religiosidad de su gente y la crudeza de sus estructuras sociales. Este limbo crea una tensión dramática donde la fe es ejercida, pero la autoridad práctica es cedida al caos. El hombre, a su vez, está atrapado entre la imagen cultural del macho invulnerable y la realidad de su fragilidad y tentación, volviéndolo un blanco fácil para soluciones temporales y destructivas, como la adicción. Las fuerzas opuestas que entran en choque son la herencia de la fe, la devoción enraizada, y la herencia de la herida, el trauma del sincretismo y de la conquista. La fe busca la redención y la reconstrucción. La herida histórica proporciona el argumento para el devorador. Eres débil, eres incapaz. Tu tierra es solo un suelo para ser explotado. El hombre, en el medio, necesita elegir a qué voz va a responder. El conflicto es su lucha interior para reasumir la identidad de sacerdote o aceptar el destino de ser la semilla devorada, que se consume en vicios. Esta tensión profunda, cargada de significado histórico y espiritual, revela que el ataque es un esfuerzo para garantizar que el liderazgo restaurador nunca se levante. El devorador sabe que un solo hombre, cuando está alineado con su autoridad espiritual y cumpliendo su rol, puede ser el punto de inflexión para una familia, consecuentemente, para una comunidad. Por lo tanto, el ataque es dirigido e implacable, buscando desmoralizar, dispersar y desautorizar al hombre en su función más vital, convirtiendo este conflicto en el núcleo de la crisis social y espiritual que azota a la nación. Para entender la profundidad de este ataque, necesitamos reconocer que no estamos viendo algo nuevo, sino la repetición de patrones milenarios. La situación del hombre mexicano, bajo el peso de la inestabilidad y de la orfandad, resuena con el cautiverio de Israel, donde el pueblo perdió su tierra, su templo, crucialmente, su identidad. Así como el pueblo de Israel fue forzado al exilio y tuvo su esperanza socavada, el hombre es hoy forzado a un exilio económico, la migración, o a un exilio espiritual, la adicción y la ausencia. En ambos casos, la fuerza del enemigo reside en el desánimo y en la división, buscando que el pueblo olvide quién realmente es y desista de la promesa de reconstrucción. El paralelo más punzante es la batalla por la primogenitura, encapsulada en la historia de Esaú. Esaú, el primogénito, vendió su derecho de herencia, su legado y su autoridad, por un plato de lentejas, una satisfacción inmediata para el hambre pasajera. Hoy, el hombre mexicano es tentado a cambiar su rol inestimable de sacerdote y líder de su casa por soluciones temporales e ilusorias, la huida hacia la estabilidad económica en tierras extranjeras, el alivio momentáneo del alcoholismo, o la afirmación vacía de la violencia. Cambia el legado de construcción por el placer o por la supervivencia inmediata, perdiendo su unción y su identidad en un acto de desvalorización de su propia promesa. Observen la repetición del arquetipo de Caín y Abel. El devorador, incapaz de atacar directamente la semilla de la promesa, se vuelve hacia el hermano, sembrando la división y la destrucción. El hombre mexicano, en lugar de levantarse como protector y constructor,
Es a menudo llevado a convertirse en el agente del dolor en su propio hogar, a través de la violencia doméstica o del abandono, hiriendo la propia carne y sangre. Este es el devorador operando por dentro, transformando el potencial de fuerza y protección en destrucción interna, garantizando que el altar de la familia sea manchado por la iniquidad, impidiendo la reconstrucción espiritual. La violencia de la conquista española y el subsiguiente sincretismo religioso también establecieron un patrón de vulnerabilidad que se repite. La imposición violenta creó una brecha en la psique colectiva, especialmente en el hombre que es el portador de la fuerza y que vio su autoridad nativa aplastada. Esta herida histórica es explotada continuamente, creando una predisposición a la inestabilidad emocional y a la dificultad en ejercer una autoridad espiritual plena y saludable. El devorador se aprovecha de esta dualidad, fe profunda e identidad fragmentada, para mantener al hombre en un ciclo de culpa e impotencia. El fenómeno de la exportación de talentos hacia Estados Unidos, en gran parte masculino, remite a un patrón de tributo compulsivo, donde la fuerza y el futuro de una nación son drenados para sostener a otra. Visualmente, es un río de potencial fluyendo fuera del suelo de promesa, impidiendo que el suelo florezca. La analogía del cautiverio se completa. El trabajo del pueblo es usado para enriquecer la tierra extranjera, mientras la tierra natal languidece en la ausencia de sus constructores más fuertes y productivos. Todos estos paralelos apuntan a una verdad inmutable. El devorador no se cansa de atacar el punto de transmisión. Ya sea en Babilonia, en la lucha por la primogenitura o en la crisis actual de la masculinidad en México, el objetivo es el mismo: silenciar al sacerdote, dispersar la semilla y convencer al pueblo de que su futuro no está en la reconstrucción interna, sino en la huida o en la autodestrucción. El ciclo es claro, y la repetición del patrón histórico sirve como una alerta solemne y urgente. La lógica narrativa de este ataque estratégico es solidificada por evidencias conceptuales e históricas que no pueden ser ignoradas. La primera evidencia es la tasa desproporcional de migración masculina a los Estados Unidos. Esta no es una movilización aleatoria. Es una hemorragia de capital humano y potencial reproductivo /diagonal constructivo. Mientras la mujer se mantiene como la guardiana de la fe y de la cultura en el hogar, el hombre es compelido a ausentarse. Esto refuerza la estrategia del devorador: dispersar la semilla y sobrecargar el pilar que queda, la madre, que es forzada a acumular funciones de padre y proveedora en un sistema ya desgastado. ¿Qué onda con eso? No. Otra evidencia abrumadora es la prevalencia de alcoholismo y adicciones en la población masculina mexicana. La adicción es el refugio del desautorizado, la huida de la responsabilidad. Es la manera más eficaz de anular el potencial espiritual sin matar el cuerpo. El devorador ofrece el adormecimiento como una falsa dignidad, permitiendo que el hombre se sienta momentáneamente poderoso o indiferente a su fallo en proveer estabilidad. Este comportamiento destructivo es una señal clara de la guerra psicológica y espiritual en curso, donde la fuerza es desviada hacia la autodestrucción, cumpliendo el papel de la semilla devorada. Los datos sobre el aumento de hogares encabezados por mujeres, la ausencia paterna, son una fundamentación social irrefutable del éxito de esta estrategia. La crisis de la masculinidad se traduce directamente en la orfandad de una generación que crece sin la referencia de un liderazgo masculino saludable, firme y espiritualizado. La falta de esta figura de autoridad y protección crea vulnerabilidades profundas en el tejido social, volviendo a los jóvenes más susceptibles a la influencia del caos y de las estructuras antagonistas, como el crimen organizado. ¡Qué duro! La propia naturaleza del crimen organizado predominante en México sirve como evidencia de manipulación estratégica. Estas estructuras no solo explotan el tráfico, sino que reclutan el potencial destructivo del hombre, ofreciéndole una versión distorsionada de poder, pertenencia y provisión. Donde la nación falla en ofrecer un camino de propósito y honra, el devorador, a través de sus estructuras manipuladas, ofrece una alternativa de fuerza y riqueza que es, en realidad, una esclavitud disfrazada, garantizando que el potencial masculino sea usado para socavar el propio país. Citas de líderes religiosos y sociales sobre la crisis de la masculinidad en América Latina refuerzan el argumento de que esto es un problema reconocido y no una mera especulación. La constatación es que la fe es intensa, pero la práctica de la autoridad espiritual masculina está en declive.
Esta discrepancia entre la devoción popular y la inestabilidad familiar es la prueba de que el ataque apunta a la función y no a la creencia en sí, buscando impedir la aplicación práctica de la fe en el liderazgo del hogar y de la sociedad. El patrón comportamental del machismo herido, como una máscara de fuerza, es la evidencia final. El hombre, por miedo a mostrar vulnerabilidad, adopta una rigidez emocional que le impide ejercer la paternidad y la conyugalidad de forma amorosa y estable. Esta rigidez destruye el diálogo, genera violencia y perpetúa el ciclo de dolor. Es un comportamiento que confirma que el enemigo transformó la propia cultura del hombre en un mecanismo de autodestrucción, validando el foco estratégico del devorador. La tensión se intensifica a medida que las fuerzas en confrontación se vuelven visiblemente más destructivas. El desarrollo de la crisis es lógico e implacable. La ausencia continua del hombre en su rol sacerdotal lleva al debilitamiento progresivo de las instituciones sociales básicas. Vemos la orfandad espiritual profundizarse, no solo en los niños, sino en la propia nación, que parece buscar liderazgo y propósito en estructuras externas o corruptas, incapaz de generar la propia estabilidad interna. Esta progresión dramática genera un sentimiento de urgencia e inevitabilidad. El devorador, al percibir que su ataque está surtiendo efecto, intensifica las herramientas de dispersión y adormecimiento. La lógica es simple. Cuanto mayor la inestabilidad económica, mayor la necesidad de migración. Cuanto mayor la migración, mayor la ausencia. Cuanto mayor la ausencia, mayor el vacío de autoridad. Cuanto mayor el vacío, más fuerte se vuelve el crimen organizado. Es un ciclo vicioso de debilitamiento que nos conduce a un punto de ruptura. La nación está siendo lentamente asfixiada por la falta de oxígeno del liderazgo masculino responsable. La progresión emocional se construye sobre el sentimiento de desesperanza. El hombre que se siente fracasado como proveedor es el hombre que más fácilmente cae en la trampa de la adicción, buscando aliviar el dolor de su impotencia. La sociedad, en lugar de curar la herida del colonialismo y del machismo tóxico, solo la perpetúa, condenando al hombre a un papel de macho herido, que es incapaz de ser el pilar que su familia y su Dios esperan que sea. Esa condena cultural es un peso que aumenta la tensión. El confronto entre el potencial, la semilla de avivamiento, y el sistema, la destrucción de la paternidad, alcanza un pico cuando observamos el aumento de la violencia urbana y familiar. Esta violencia no es un mero aumento de criminalidad, es la manifestación de la energía masculina, proyectada para la protección, siendo subvertida para el ataque. El guerrero, desorientado y sin un propósito noble, se transforma en predador en su propio ambiente, consumiendo la fuerza que debería construir el futuro. La tensión es llevada al límite por la percepción de que la respuesta no está viniendo de las esferas tradicionales de poder, política, economía. El problema es espiritual y estructural, y solo puede ser resuelto con un cambio de identidad y propósito en el corazón del hombre. El enemigo nos convence de que la solución es política o financiera, desviando el foco de la verdadera batalla, la retoma de la autoridad espiritual del hombre sobre su casa y sobre su tierra. Conducimos al espectador al umbral de una revelación inevitable. El sistema de destrucción de la paternidad es una bomba de tiempo social. La ausencia continua, la adicción descontrolada y la violencia creciente no son sostenibles. Llegamos al punto donde el colapso del tejido social se convierte en una consecuencia matemática de la estrategia del devorador. La tensión es máxima porque el camino hacia adelante, si nada se hace, es la completa fragmentación de la promesa y de la nación. Llegamos al punto decisivo, el clímax conceptual de este análisis. El punto de inflexión reside en la inevitabilidad de que el sistema actual, movido por la ausencia, adicciones e inestabilidad, llevará al colapso social completo. La tragedia de la semilla devorada no es un destino, sino una elección impuesta. La revelación es que el enemigo, en lugar de ofrecer una solución, fuerza una crisis tan profunda que ésta se convierte en el catalizador para una reacción. La saturación del dolor y de la orfandad en la sociedad mexicana es lo que, irónicamente, fuerza el despertar de la semilla que parecía adormecida. El momento de inflexión no es un evento externo, sino una conclusión interna. El hombre mexicano, el portador de la promesa, necesita confrontar el espejo y decidir si acepta el destino de ser la víctima, el ausente, el adicto, o si despierta a su llamado innegociable de ser el sacerdote de la tierra y del hogar.
El dilema se resuelve en el instante en que él percibe que la verdadera batalla no es por dinero o fronteras, sino por su identidad y autoridad espiritual, la única cosa que el devorador teme. La vuelta conceptual es la comprensión de que la fuerza está siendo mal utilizada. El mismo vigor, resiliencia y agresividad que son desviados hacia el crimen organizado o hacia la adicción, son las cualidades que, redimidas y dirigidas, pueden reconstruir la nación. Es el momento en que la energía del guerrero es reorientada por el propósito del sacerdote. El punto de inflexión es la inevitabilidad de que la debilidad generada por el machismo herido solo será curada por la manifestación de la verdadera masculinidad, aquella que asume la responsabilidad total por su familia, su legado y su tierra. ¡Qué padre! Esa inevitabilidad es el principio de Nehemías. El muro solo es reconstruido cuando el hombre, en el exilio físico o espiritual, decide retornar a su puesto. El cautiverio solo termina cuando el pueblo se rehúsa a aceptar la identidad de esclavos y recuerda la promesa. El punto de inflexión es la negativa solemne a vender la primogenitura por otro plato de lentejas. Es la decisión de que el dolor de la lucha y de la reconstrucción es preferible a la muerte lenta y vergonzosa de la ausencia y de la adicción. Espiritualmente, el punto de inflexión es la percepción de que el ataque es un reconocimiento del potencial. El devorador no gastaría tanta energía en destruir algo sin importancia. El peso de la persecución es la prueba del valor inestimable de la semilla que está en el hombre mexicano. Esta conciencia transforma el ataque de una carga en un llamado, y la persecución de una maldición en un testimonio de propósito. El enemigo ataca lo que más teme, el avivamiento que brotaría del corazón del continente. El clímax es el despertar. Es el hombre que regresa de la migración con la misión de construir, no solo de enviar dinero. Es el padre que abandona la adicción para volverse presente. El esposo que cambia la rigidez del machismo por la fuerza de la ternura y del liderazgo espiritual. El punto de inflexión es la inevitable reacción de la fe y del potencial contra el sistema de destrucción que se ha vuelto insostenible. La crisis máxima exige una respuesta radical de honra y responsabilidad. La primera y más urgente implicación de esta revelación es el entendimiento de que la crisis de la masculinidad en cualquier cultura, pero particularmente en el contexto de México, es un ataque espiritual estratégico a la fundación de la sociedad. Lo que sucede a nivel familiar tiene un efecto cascada a nivel nacional. El debilitamiento del tejido social, la orfandad espiritual y física, y el estancamiento del potencial de la nación son las consecuencias directas de que el altar del hogar haya sido silenciado. La lección es que la batalla real no está en las urnas o en la bolsa de valores, sino en la estabilidad y en la autoridad del hombre dentro de su propia casa. El significado profundo de esto para el espectador es que la intercesión y el soporte a estos hombres no son opcionales, son una exigencia espiritual. La batalla no es librada solo por el individuo, sino por toda la comunidad de fe. El devorador opera en el desánimo y en el aislamiento. La conciencia de que la crisis es estratégica exige que la sociedad, y especialmente la Iglesia, se levante para curar la herida, restaurar la identidad y capacitar al hombre para retomar su rol de proveedor, protector y sacerdote. Para el público más amplio, esto revela que la batalla por la masculinidad es universal. El arquetipo del hombre mexicano como la semilla bajo ataque es un espejo para todas las naciones que ven a sus hombres sucumbir a adicciones, ausencias e irresponsabilidad. La crisis se localiza geográficamente, pero la estrategia es global. La toma de conciencia es que, en todo lugar donde el enemigo desea impedir un avivamiento o la manifestación del propósito de Dios, atacará primeramente al portador de la semilla y de la autoridad. La consecuencia más poderosa del punto de inflexión es que la recuperación del hombre es la recuperación de la nación. Un hombre que despierta a su responsabilidad espiritual y social se convierte en un multiplicador de estabilidad. No solo cuida de su propia casa, sino que se convierte en un pilar para la comunidad. El reflujo de la migración como huida, y la canalización de la fuerza masculina hacia la construcción, en lugar de la destrucción, representan la reconstrucción práctica del templo y del muro de Nehemías en la tierra prometida. El significado de este despertar es la inversión de la orfandad. Cuando el padre retoma su lugar de honra y responsabilidad, cura no solo a sus hijos, sino también su propia alma. La restauración de la paternidad es la derrota más significativa para el devorador,
pues establece un legado de fe y autoridad que se extiende por generaciones, garantizando que el ciclo de la promesa y del propósito no sea interrumpido nuevamente. La implicación final es la alerta contra el fatalismo. La revelación de la estrategia antagonista no es para generar miedo, sino para inspirar la acción. El devorador solo tiene poder sobre lo que permanece oculto y no confrontado. Al exponer la naturaleza quirúrgica del ataque, munimos al hombre con la claridad necesaria para luchar en el campo correcto, el campo de la identidad, de la autoridad espiritual y de la responsabilidad innegociable dentro de su propia casa. La respuesta para la crisis que acabamos de desvelar no reside en los palacios de la política, ni en las promesas vacías de la economía global. La solución está en la retoma de la única autoridad que el devorador no puede robar, la posición de honra y responsabilidad del hombre ante Dios y su familia. El llamado a la conciencia es una alerta solemne contra el fatalismo. Usted no está destinado a ser la semilla devorada. Su identidad es la de sacerdote y guerrero, y el tiempo para asumir ese rol con total vigor y seriedad es ahora. La única respuesta viable al sistema de destrucción de la paternidad es la reconstrucción radical del altar en el hogar. Esto exige el rechazo de la adicción, de la ausencia y de la irresponsabilidad del machismo herido. Exige humildad para reconocer la herida histórica y la fuerza para levantarse como un pilar de estabilidad, fe y provisión, no solo material, sino espiritual. La verdadera guerra se libra en su rodilla y en su presencia. El cierre es una invitación poderosa y final. La recuperación de una nación entera comienza con el despertar de un único hombre en su hogar. Si usted, el portador de la semilla, acepta este llamado y se rehúsa a vender su primogenitura, usted se convierte en el punto de inflexión que el devorador teme. Que su fuerza sea usada para construir, que su presencia sea el fin de la orfandad, y que su altar se levante como un faro de avivamiento en el corazón del continente. Si este contenido les hizo sentido, dejen su comentario y suscríbanse para seguir acompañando análisis como este. Dale.